expresidente Martín Vizcarra, y revisitábamos precisamente ese momento en el que, por los elementos que ya mencioné, al expresidente Vizcarra pues lo llevan a una vacancia. Hay estos elementos que utilizan para vacar al presidente Vizcarra, y entonces yo quiero hacer el paralelo junto con el presidente Vizcarra para que él me diga los elementos que hoy hay en 7 meses con el presidente Castillo, ¿le parecen a usted suficiente en el paralelo con lo que le ocurrió a usted para que se diera una vacancia? Es decir, ¿estaría mayormente justificada o qué piensa el expresidente Vizcarra? Mire, Fernando, no podemos hacer paralelos, son gobiernos completamente diferentes. Nosotros en cada uno de nuestros actos nos hemos dado íntegros trabajando a favor del país, tratando de mejorar el nivel de vida de todos los peruanos, y no hemos tenido denuncias de corrupción. Al final se usó de pretexto una denuncia de cuando era gobernador regional de Moquegua años atrás, pero durante el gobierno que ejercí la presidencia del Perú no ha habido denuncias de corrupción, y entonces no podemos hacer el paralelo. A mí me sacaron por una venganza política utilizando el artículo 113 de la Constitución que se refirió a la vacancia. Y obviamente estuvo tan mal justificada la vacancia que la población misma revirtió este tema, este proceso, en solo 6 días. Una vez que fui vacado, asumió la presidencia de la República el congresista Manuel Merino. Y en 6 días, en base a la movilización popular, tuvo que renunciar. Ahora estamos en una situación en que la población se ha desilusionado del presidente Castillo. Y el Congreso, nuevamente, siendo diferente Congreso, pretende cometer el mismo error. Quiere también vacarlo. Pero si uno ve el artículo 113 y ve las causales de vacancia, no existe vacancia por ineptitud. No existe vacancia por, como él ha dicho, no estar preparado para ser presidente. No existe esa justificación. Cualquier decisión que tomemos los peruanos, si queremos mejorar nuestro país mirando de aquí hacia adelante, tiene que ser amparados en la constitución política que nos rige. Eso tenemos que tenerlo bien en claro. Entonces, efectivamente, coincidimos. El Perú está mal. Sí, lo escucho. Pero presidente, expresidente Vizcarra, es que no es que el Perú esté mal. Es que el que está mal es... hay que ser claro con las palabras. Yo siempre cuido mucho eso. Sí. El Perú no está mal. Coincido. Lo que está mal es... No, lo que está mal es el gobierno de Castillo. Ahora, yo entiendo lo que usted me está diciendo. Sí. Se tiene que hacer un proceso constitucional. Estoy completamente de acuerdo con usted. En su momento he criticado, por supuesto, también este tema de la vacancia. Me parece que le falta definición legal porque tiene muchos huecos con los que se puede trabajar. Pero la pregunta es, presidente Vizcarra, a ver, ¿Castillo tiene que irse o no? Dígamelo usted, porque si aún usted ve posibilidad de que Castillo tome las riendas del país, mucha gente se le va a caer la quijada. Yo no lo veo. Se ha declarado incapaz y no preparado para ser el presidente. El Perú está viviendo actualmente un gobierno que podríamos catalogar de ineptocracia. Es lo que vive actualmente el Perú con su gobierno. Y Castillo no puede continuar, pero hay que buscar la forma legal y constitucional para dar un paso hacia adelante y que no sea cuestionado. No puede ser que solamente por la suma de votos pueda infringirse la Constitución y continuar, como tú lo has dicho en la introducción, en más años de inestabilidad. Yo creo que la salida a la crisis política que estamos viviendo es que se vaya el gobierno del presidente Castillo, pero también tiene que dar una medida realmente importante el Congreso para dar un paso al costado. Yo creo que la forma de salir de la situación delicada que nos encontramos
es que usando los mecanismos constitucionales, hacer un adelanto de las elecciones, pero no solamente presidenciales, sino también congresales. Y eso se puede hacer, Fernando, a través de 2 legislaturas ordinarias, para que se dé una modificación constitucional, para que por única vez el periodo de gestión del presidente y del Congreso no sea de 5 años, sino que sea de 1 año o de 18 meses, para que también haya una transición ordenada. Veamos ya la luz al final de este túnel que estamos atravesando, y eso sí, la ciudadanía también. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad para elegir mejores autoridades. No se trata solo que se vaya Castillo, la ciudadanía tampoco avala y respalda el accionar del actual Congreso. No vaya a ser que salga Castillo y así como a mí me reemplazó el congresista Merino, nos tengamos como presidenta del Perú a la congresista Mari Carmen Alba, la versión femenina de oiga, Merino. La población no lo aceptaría. Expresidente Vizcarra. Yo tengo la seguridad. Expresidente Vizcarra, pero esto es un enredo mayor. Acabo de escuchar su explicación, su ponencia, su desglose a nivel constitucional y cómo podría hacerse, pero le voy a decir algo, caemos en la misma cuenta. Todo esto que me está proponiendo tendría que aprobarlo el propio Congreso. Un Congreso que hoy todavía ni siquiera ha accionado, por ejemplo, en el caso de Mirta Vázquez, de que vaya a comparecer para que compruebe o aporte elementos de la supuesta corrupción que ella denunciaba dentro del gobierno de Castillo, por ejemplo, ¿no? Que era la primera crítica que yo les hacía. Ya finalmente a Jaico ya lo llamaron para que compareciera, ¿no? Para que hable ahí en el Congreso. Pero, por ejemplo, a Mirta no. Entonces, caemos en el mismo enredo. Es como una trampa sin fin. Estamos hablando de que todo esto que me dice usted tiene que pasar por el Congreso, pero si el Congreso hoy por hoy no está poniéndose a la altura de la situación, ¿cómo lograr eso? Y ahí es donde está la pregunta. Me parece que estoy en la misma línea de pensamiento que usted, que tiene que haber unas elecciones, pero tendrían que ser generales, tienen que ser presidenciales, tienen que ser Congreso. Es decir, que todos se vayan, como mucha gente lo ha pedido, ¿no? Y hay congresistas que están en la misma línea. Pero ¿cómo podemos hacer esto que propone el presidente Vizcarra con Castillo, cuando es el Congreso, este Congreso, el que tiene que aprobar todo esto? Esa es la pregunta. A ver si logramos desenredarla después de la pausa. Que me explique un poco cómo lograr darle la vuelta a eso. Con todo gusto. Porque se cae en la misma trampa. Sí, perfecto. Con ese mismo Congreso. Gracias. Regreso en un momento. Es el presidente Martín Vizcarra, me acompaña desde Lima. Ya vengo. Continuamos con esta entrevista exclusiva con el expresidente del Perú, Martín Vizcarra, quien me acompaña desde Lima. Expresidente, usted planteaba una posible solución para la salida de Castillo. Vamos a estar claros, el expresidente Martín Vizcarra lo ve, al igual que muchos, como una solución, que se tiene que ir Castillo. Hace hincapié en que tiene que ser a través de procesos constitucionales y democráticos, como todos lo han dicho, ¿no? Hasta este momento, por supuesto. Decía el expresidente Vizcarra, 2 legislaturas ordinarias sucesivas y que se convoque anticipadamente elecciones presidenciales y parlamentarias. Y yo le digo, para que esto se pueda hacer, tiene que aprobarlo el Congreso. Entonces caemos en la misma trampa. Tiene que acudir a ese Congreso que usted precisamente descalifica en términos de procesos constitucionales. Mire, don Fernando, el año 2020, cuando precisamente el Congreso, presidido por Merino, optó por la vacancia, forzando el tema, sin respeto a la Constitución, y finalmente él se unge como presidente de la República. En 6 días, solo 6 días, menos de una semana, estuvo fuera del cargo, a costa de 2 personas, 2 jóvenes, Inti y Brian, que fallecieron en la demanda popular. ¿Queremos regresar a eso? ¿Queremos sacar al presidente Castillo y que luego la población marche? Porque yo le aseguro que la población, si bien no quiere a Castillo porque ha dado muestras de ineptitud
y también muestras de corrupción en el cargo en estos solo 6 meses. No quiere a Castillo en la presidencia, pero tampoco quiere a María Carmen Alba, tampoco quiere a Montoya, definitivamente. Entonces, ¿queremos alargar esta situación de incertidumbre, de crisis política? Aquí requerimos de los congresistas. Pero ¿y dónde deja Dina Boluarte, expresidente Vizcarra y Dina Boluarte? Pero es que, mire, ya actualmente existe en esta actitud de esta derecha que quiere acomodar el lugar, conseguir a través de vericuetos legales lo que no pudo conseguir en las elecciones, a través de la candidatura de Keiko Fujimori, ya también le están buscando problemas a Dina Boluarte, ya la está empapelando jurídicamente. Entonces quieren que se vaya Castillo y al mes siguiente tenga la seguridad que estará en la misma situación la vicepresidenta Dina Boluarte. Entonces esa no va a ser la solución. Si queremos realmente buscar una solución, tenemos que pensar con desprendimiento. Yo soy congresista electo. Yo el lunes voy a presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar para que me repongan en el cargo. Y voy a regresar al Congreso. Y estoy seguro que voy a liderar, junto con los propios congresistas, una opción de una convocatoria de elecciones, pero no solamente para el Poder Ejecutivo, sino también para el Poder Legislativo. Ya lo hice cuando fui presidente. O sea, no es algo que digo a futuro, lo dije cuando era presidente y había esta situación de confrontación extrema. Entonces, ese es el camino. Sí, Castillo no da la talla, pero el Congreso tampoco. En estos 6 meses el Congreso, las normas que ha dado, es contra la educación, tratando de ir contra la reforma de la mejora universitaria, avalando la minería ilegal, avalando el transporte. Entonces, estamos también en la misma situación, don Fernando. No, yo coincido con usted en que no da la talla Castillo, no da la talla. El Congreso tampoco da la talla. También estoy de acuerdo con usted. Ahora le pregunto, porque este es un tema muy importante, sobre todo si hoy tenemos que tomar en cuenta a Aníbal Torres, ¿el Poder Judicial da la talla? Mire, el Poder Judicial es otro poder del Estado. En el Perú se maneja con independencia. Hay obviamente muchos reparos y también cuestionamiento al Poder Judicial, pero ahí hay que buscar una reforma del sistema judicial que le hemos planteado y que ha quedado trunca en el Congreso. Entonces, en el Poder Judicial el camino de mejor es otro y está planteado a través de una comisión de expertos que hizo una serie de recomendaciones para que se implementen a través de cambios legales y constitucionales. Pero el Congreso lo ha dejado a medias. Eso es tarea de trabajarlo a nivel congresal para mejorarlo, ¿no? Pero el tema del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, prácticamente, y usted hablaba al inicio de la desaprobación del presidente Castillo, que supere el 60%. La del Congreso está por el orden del 70% de la desaprobación. Entonces, ¿cómo vamos a retirar al presidente y vamos a dejar a una institución que está más desprestigiada aún? No va a ser tolerado y aceptado por la población. Ni hablar. Entonces, ni hablar. Estoy completamente de acuerdo con usted. Sería incoherente. Sería, claro, sería completamente incoherente. Oiga, entonces tengo que marcar pausa, expresidente Vizcarra. Le voy a adelantar, como regreso y me queda poco tiempo, le voy a adelantar 2 preguntas. Una, usted, no ahora, en algún momento, en la segunda vuelta tal vez, ¿usted tenía esperanza en Castillo? Me lo respondo después de la pausa. Y segundo, ¿qué opina Aníbal Torres como premier? Regreso después de la pausa para cerrar con esta entrevista exclusiva que me concede el expresidente del Perú, Martín Vizcarra. Ya vengo. Cerramos con el expresidente Martín Vizcarra esta entrevista. Expresidente del Perú me acompaña desde Lima por cuestión de tiempo, pero le preguntaba antes de la pausa, en algún momento, segunda vuelta, antes de la segunda vuelta, no sé, ¿usted tenía esperanza en Pedro Castillo?
Mire, en la primera vuelta yo participé como candidato al Congreso por Somos Perú y obviamente voté por el candidato presidencial de Somos Perú. En la segunda vuelta habían solamente dos opciones, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Conocemos todos los antecedentes del fujimorismo y entonces generaba miedo, temor, porque ya los conocemos. Pedro Castillo, como muchos ciudadanos, nos generaba algún tipo de esperanza, de optimismo, que en solo 6 meses se ha encargado de destruirla. Y la más clara muestra de ello es el gabinete que ayer ha juramentado, ¿no? ¿Votó por Castillo? ¿Votó por Pedro Castillo? Sí. No, yo voté en blanco. Realmente las propuestas que tenía Castillo veía muy gaseosas, muy sin sustento. Tenía la esperanza, pero no tenía ninguna convicción de que pudiera ser una buena gestión. Las propuestas en materia económica, social, no tenían ningún sustento. Lo veía voluntarioso, pero totalmente lo que estamos demostrando ahora sin ningún conocimiento para ejercer el cargo. Pero de ninguna manera esa situación, esa duda sobre Castillo no me iba a generar la otra opción de votar por Keiko Fujimori. Eso sí, de ninguna manera. Y ahora, entiendo. Cuarto gabinete. Estamos en el gabinete de Aníbal Torres. Ya me quedan 2 minutos. Me quedan 2 minutos. Espéreme antes de lo de Aníbal Torres, para ver si nos da tiempo. Pero yo quería preguntarle esto porque abrí con eso el programa. Sí. Usted hace un mea culpa por su gestión como corresponsable, y la de todos los demás presidentes, claro, expresidentes. Pero usted hace un mea culpa como corresponsable de lo que hoy vive el Perú con esta elección que se ha hecho por malas gestiones, ¿o no lo hace? Sí, por supuesto. Yo estoy seguro que he podido hacer muchas cosas mejor de lo que hice en estos casi 3 años de gestión. Por ejemplo, en el Congreso que se eligió para completar la gestión, debimos participar para no estar en esa orfandad que tuvimos, que nos llevó a la vacancia y nos llevó después a la inhabilitación, ¿no? Definitivamente es un error que asumimos. Si bien nosotros abrimos el gabinete convocando a técnicos y profesionales diversos, creo que nuestra apertura debió ser mayor aún, que es lo que requiere el Perú, una participación realmente que represente a todos los peruanos, y eso me faltó. Estoy seguro que muchas cosas se pudo hacer mejor, pero hasta el último me entregué con cuerpo, alma y vida para hacer las cosas en bien de todos los peruanos. 30 segundos, se lo digo en serio. Dígame sobre Aníbal Torres. Mire, con Aníbal Torres, lo único que ha buscado el presidente Castillo no es buscar a estadistas que piensen en lo mejor para el país, sino solamente agarró su calculadora y dijo, ¿cómo consigo 47 votos para evitar la vacancia? Bueno, entonces tengo que poner de este partido, de este otro, me comunico con Vladimir Cerrón, pongo gente que no tiene las calidades para el puesto, pero con esto me salvo. Es decir, me atrinchero para que no me vaquen. Y entonces, con esto no vamos a ir a ninguna parte, no vamos a progresar y estamos más de lo mismo. Así que, por favor, presidente Castillo... Qué interesante eso que me dijo. Renuncie. Qué interesante esto que me dice de la calculadora. Con la renuncia... También que el Congreso de la República convoque a elecciones generales, presidenciales, pero también congresales. Eso es lo que pide el pueblo del Perú y eso, por favor, escuchen para dar un salto cualitativo hacia adelante y mejorar las condiciones tan difíciles que estamos viviendo todos los peruanos. Expresidente Martín Vizcarra, mil gracias por esta entrevista. Me despido de usted por falta de tiempo, pero agradecerle esta exclusiva que nos otorga. Buenas noches, muy amable. No, buenas noches y muchas gracias. Un saludo para todos los peruanos y peruanas que me ven en este momento. Muchas gracias. Gracias.